Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a empezar con el tema 7. ¿Me escuchan? Bien. Vamos a empezar con el tema 7 que trata el concepto de integrales múltiples. Nosotros en las bolillas 5 y 6 vimos respectivamente primero cómo estudiamos el concepto de función de más de una variable, que tiene eh, todo el mismo fundamento teórico que el caso de una función de una sola variable independiente, pero se extiende a más de una dimensión. En particular, hicimos mucho hincapié en dos dimensiones, tanto en continuidad como en límite, como en derivadas parciales. Y en el capítulo 6 de la materia nos concentramos en analizar el comportamiento de funciones de dos variables independientes a través del estudio de sus puntos críticos, mínimos y máximos. Con esas dos unidades, nosotros logramos redondear el análisis diferencial de las funciones de más de una variable. Y ahora entramos, siguiendo la lógica del estudio de funciones de una variable, en el cálculo integral para funciones reales de más de una variable real. Este va a ser el último capítulo, el 7, en donde hablamos de funciones escalares, las que más conocemos por el tratamiento que le damos, y ya después en el capítulo 8, 9 y 10 vamos a trabajar sobre funciones vectoriales fundamentalmente. Así que ahora lo que vamos a compartir es el desarrollo de lo que sería nuestro tema 7, que están viendo en pantalla, y una introducción a la integración doble y en general a la integración múltiple. En el aula y he puesto varios videos sobre una etapa previa, digamos, a este concepto de integral múltiple, que es la integral de una función de una variable, que ustedes lo conocen de análisis 1, pero hay varios, o sea, el primer video del 60 y el 61 sobre todo, son muy ilustrativos para entender la comparación entre una integral de una función de una variable, una integral definida, frente a lo que sería una integral de una función de dos variables, también definida. Como les estaba diciendo, en este capítulo extendemos el concepto de la integral de f de x por diferencial de x entre dos puntos del eje x a funciones de varias variables. Fundamentalmente empezamos analizando el caso de funciones de dos variables independientes, y ahí el primer concepto que cambia es el concepto de límite o región de integración. Lo que para nosotros era un límite de integración establecido por dos puntos en el eje de las x, A y B, ahora una integral definida se extiende a una región en el plano, porque el dominio de la función está en el plano xy. Entonces, ese intervalo de integración x perteneciente a AB que teníamos habitualmente, ahora se convierte en una región que eh, podemos expresar de alguna forma como un conjunto de R2, o sea, un grupo de puntos XY que se ubican en el plano S2. Ese para nosotros serían los límites de integración, y que denominamos en el caso de dos variables región de integración, que repito va a ser una parte del plano XY. Como antes, el intervalo AB era una parte del eje de las X.
El primer paso que vamos a dar para analizar el tema es repetir lo que ustedes vieron como el teorema de Riemann en funciones de una variable, que es dividir el intervalo de integración que estaba sobre el eje X en pequeños intervalos delta de X que componían el intervalo total. Y a cada uno de esos intervalos se le asignaba un valor de la función, que luego se hacían cada vez más chiquititos los intervalos y finalmente eh, esos intervalos se transformaban en un continuo. Hasta ahí vamos entendiendo dónde estamos, chicos. Bien. Entonces, ahora la imagen que ustedes están viendo en la pantalla, si tratamos de extender el concepto de Riemann para una variable a dos variables, lo que estaríamos viendo, por decirlo de alguna forma, es en el plano XY un conjunto de rectangulitos que serían las divisiones o las particiones en la que dividimos el dominio de la función. Antes no eran rectángulos, eran segmentos pequeños sobre el eje X. Bueno, ahora como hay dos variables X e Y, son segmentos pequeños sobre el eje X, también son segmentos pequeños sobre el eje Y, que conjuntamente determinan rectángulos pequeños en el plano XY. Y cada rectangulito es una zona en donde la función toma determinados valores. Para entender el concepto de integral doble es relativamente conveniente, y depende de la bibliografía, pero en la mayor parte se empieza por el análisis de funciones escalonadas. Funciones escalonadas se las llama aquellas funciones que presentan la propiedad de que siempre podemos encontrar algún intervalo o región dentro del dominio para la cual, para esa región, la función permanece constante. Eso se ve en el gráfico, que bueno, ahí está visto desde frente y acá está visto desde abajo. Si más o menos eh, se pueden imaginar lo que estamos dibujando, eh, cada, cada rectángulo que nosotros tenemos en el gráfico vendría a ser una porción del dominio. Y hemos dibujado particularmente el valor de la función para algunos de esos rectángulos. Como decimos que es una función escalonada, en cada uno de esos rectángulos la función toma un valor constante. O sea, el valor que toma la función es el mismo para cada punto de la función. Bien, ahí eso les quería mostrar. Ahí me parece que se trabó el pasaje de diapositiva porque quiero pasar a otro y no veo que pase en la pantalla de ustedes. Un segundito, ya lo corregimos si podemos. Ahí está. Y se había quedado congelada y ahora está congelada, sigue congelada.
pero vamos a ver si aparecen en unos segundos, si no vemos cómo hacemos. Entonces, a lo que iba yo, sigo comentando. A lo que iba yo es el concepto de que en cada rectángulo de la función, nosotros lo que tenemos es una función constante y ese rectangulito lo llamamos partición. A ver, díganme chicos si me van escuchando y qué es lo que ven en la pantalla de ustedes, por favor. No se ve. Bien. A ver, vamos a ver. Ahí me ven a mí. Y ahí me ven. O sea, mejor dicho, ven la pantalla con... ahora sí. Bueno, qué suerte. Ahora está espectacular. Bueno, vamos a seguir hablando así, con esta pantalla. Les decía que de abajo la figura se ve desde abajo hacia arriba como si fueran los tres ejes, de la misma forma que la veíamos recién en el plano horizontal o vista de frente. Y la tapa de cada prisma que se forma en cada rectángulo es una constante. Ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, o identificar. Lo que está marcado con el rectangulito en la pantalla es el valor de la función f de xy, que toma un valor constante para cada rectángulo que se forma en el plano xy. Por eso la función es escalonada. Cada punto de ese rectángulo, que es la tapa de ese prisma, corresponde a un punto del dominio xy. Ahora, si nos vamos a otro dominio xy que no sea el anterior, a otro rectangulito, por ejemplo, a este que está acá, la función va a valer otro valor, aunque sea también constante, pero va a valer ese valor que ahora está resaltado, digamos, en la imagen que ustedes tienen. Y así sucesivamente para cada valor. Ahora yo lo que digo es, ¿qué sensación le da esta imagen con respecto a la que ustedes tienen más o menos visualizada de la integral de Riemann de una función de una variable donde dividían en rectángulos eh, en el plano cada intervalo de la variable x constituía la base de esos rectángulos y la altura de esos rectángulos vendría a ser el valor de la función en el punto. Eh, Ahora les pregunto si ustedes tienen alguna idea de a dónde vamos con esa gráfica de funciones escalonadas de dos variables, si se pueden imaginar qué es lo que estamos buscando para comparar con las integrales de funciones de una sola variable independiente. Recuerden la interpretación geométrica de las integrales de una variable y piensen a qué estamos apuntando con esta gráfica que acabamos de compartir. A ver si tienen alguna idea. Puede ser por micrófono, si lo habilitan no hay problema, o por chat. Cálculo de los prismas debajo de la figura. Bien, y está bien, Mariano, y en particular, ¿qué
propiedad de los prismas que se forman debajo de la figura sería. Las particiones van a tener infinito suavizando los prismas. Calculamos volumen. La suma de los volúmenes será aproximadamente igual al volumen bajo una curva específica. Sí, si bien lo ponen como pregunta Jonathan y Álvaro, eso es correcto las dos afirmaciones. Eh, las particiones del dominio, que forman pequeños rectángulos, las podemos hacer tan chicas como querramos, haciendo tan chico como querramos los incrementos en X y en Y para cada lado de cada rectángulo. Es decir, cuando delta X y delta Y tiendan a cero, las bases de esos rectangulitos que forman las particiones van a ser cada vez más pequeñas y en algún momento van a tender a tener una superficie nula o casi nula. Esa superficie multiplicada por la altura que tiene la función en ese punto casualmente nos da el volumen, pero la altura que tiene el prisma y que corresponde a la función en ese punto es justamente el valor de la función en ese punto. Entonces ahí deducimos rápidamente que antes lo que hacíamos, delta de x por f de x nos daba la superficie de un rectángulo en el plano. Ahora si hacemos delta de x por delta de y a eso lo multiplicamos por el valor de la función, que es constante en todo ese rectángulo, lo que tendríamos es un valor exacto del volumen de ese rectángulo. A medida que vamos sumando más volúmenes de distintos prismas que forman toda la partición, tendríamos el volumen total de lo que queda entre la función y el plano XY, que es un sólido en el espacio de 3 dimensiones. Y como dice Álvaro, la suma de los volúmenes de cada uno de los prismas va a ser igual al volumen bajo una superficie, sería más que una curva específica, y va a ser aproximadamente igual en la medida que nosotros aproximemos esa curva o esa superficie en el espacio a una función escalonada. En el límite, cuando hagamos delta de x y delta y tender a cero, ese volumen va a ser exactamente igual. O sea, no solo va a ser aproximadamente igual, sino también exactamente igual. Ese concepto queda plasmado en una definición que realmente hay que interpretarla simbólicamente, pero sobre todo interpretarla eh, conceptualmente. Lo que dice la definición que vamos construyendo para definir una integral doble es muy similar a lo que usamos para definir una integral simple. Nosotros hablamos de una partición P, que es un nombre un poco más riguroso para decir un conjunto de divisiones en el plano XY de forma rectangular. Entonces, definiendo esa partición P, que es P sub 1 por P sub 2, entendiendo P sub 1 como una partición en X y que sus intervalos son XY menos XY menos 1, y P sub 2 una partición en Y cuyos intervalos son también IJ menos IJ menos 1. Ahí en la segunda formulita, si quieren corregir en algún momento, no es X ahí donde resalte XJ menos 1, sino
es I sub j menos 1. Estamos hablando de los dos ejes X e Y. Si en cada una de esas particiones la función toma un valor constante para esa partición, entonces si la función es positiva, además, si f es positiva, podemos decir que el volumen de ese prisma o esa caja rectangular con base en la partición y la altura c sub ij es un producto que va a estar dado por el valor de la función, que es c sub ij, multiplicado por la superficie del rectángulo que vendría a ser la base, que es xy menos x y menos 1, y nuevamente y sub j menos y sub j menos 1, ahí cambien por favor eh, de alguna forma el valor de x por y que corresponde. Ahora, eh, hasta ahí establecemos el valor de la función en cada rectangulito y tenemos que sumar todos los rectangulitos, o sea, todos los rectangulitos del plano XY que están conformando la función escalonada. Eso, de alguna manera, lo podemos hacer como hicimos en su momento con con el cálculo de las integrales de funciones de una sola variable, con sumatorias. Acá la diferencia con relación a las funciones de una variable es que no tenemos que sumar en una sola dirección todos los rectángulos con los intervalos entre x0 y xn para completar la suma, sino que estamos sumando en un espacio de 2 grados de libertad o de 2 dimensiones, que son las que dan la variable x y la variable y. Eso a nosotros nos lleva a, a definir la integral doble con sumatorias en dos direcciones. Esta que está ahora recuadrada en la pantalla es la definición más tradicional y más completa de una integral doble de una función escalonada, ¿no? Estamos siempre hablando de funciones escalonadas que tienen una particularidad que son constantes en determinados intervalos, o sea, no estamos hablando de cualquier función, y estamos hablando de una región Q que es rectangular. Y ahí es donde definimos la integral doble con este símbolo que está, digamos, inicialmente en la expresión, que es dos integrales, y debajo de ese símbolo se coloca la región de integración, que en este caso la hemos llamado Q. ¿Qué es lo que integramos? Integramos la función de xy. Lo que se integra es el valor de la función de xy. ¿Y con respecto a quién lo integramos? A las variables x e y. Las sumatorias que llevamos adelante para poder completar esa secuencia de integración y sumar todos los volúmenes de los rectangulitos que se forman y de los prismas que tienen como base esos rectangulitos, es la fórmula que vimos antes, el valor de la función
C sub ij, que correspondería al valor de la función en cada rectángulo, y ese valor se multiplica por la superficie del rectángulo, que acá sí está bien escrito y sería xi menos 1 por i sub j menos i sub j menos 1. Que la misma notación, pero simplificando eso de xi menos 1 y ij menos 1, nos permite de alguna manera ir llevando la expresión a la forma que más nosotros conocemos, que es en función de los diferenciales de x6. Y ahí queda definida lo que es una integral doble de una función escalonada extendida a una región rectangular. Ahora, con relación a esa definición, tendríamos que ver si estamos eh, entendiendo hacia dónde vamos y qué es lo que estamos discutiendo cuando empezamos a definir integrales dobles. ¿Algo no se entendió o nada se entendió o entendieron más o menos la idea? Ujú. ¿Algún otro de los chicos ha entendido? Mariano. Bueno, gracias. El hecho es que en la práctica no todas las funciones son escalonadas, ni todas las áreas son rectangulares, por lo cual esta definición, en base a sumatoria, nos sirve eh, relativamente. Para pasar ya al cálculo integral con las técnicas que ustedes conocen de integración de funciones de una variable, o sea, determinar la primitiva de una función a través de una tabla o de una fórmula o de un procedimiento que lleve varios pasos, resulta necesario comprender cuál es la vinculación que hay entre una integral doble y una integral simple. Y lo que nosotros vamos a demostrar, no nosotros en realidad, sino que nosotros vamos a repetir una demostración que se hizo hace cientos de años en cuanto a la relación que hay entre la fórmula de la integral doble y la fórmula de la integral simple. Y vamos a poder demostrar que una integral doble se puede integrar integrando sucesivamente respecto de cada una de las variables, manteniendo la otra constante. Para eh, remarcar este concepto, cuando nosotros vimos derivadas parciales, vimos que nosotros podíamos derivar respecto de una función, respecto de una variable, manteniendo la otra variable constante. Y la función se comportaba en ese instante como una función de una sola variable y aplicábamos las técnicas de derivación que conocíamos para funciones de una variable. Eso cuando calculábamos una derivada parcial y sabíamos que el alcance que tenía ese cálculo era limitado a mantener la otra variable constante. Cuando nosotros integramos, también estamos integrando respecto de algunas variables. En el caso de una función de una variable, respecto de una variable independiente. Y en el caso de una función de dos variables independientes, nosotros integramos respecto de dos variables independientes. Entonces, perfectamente podemos integrar haciendo una de esas dos variables constante e integrando la función en un solo sentido, es decir, en la variación de la otra variable independiente,
y una vez finalizada esa integral, integrar respecto de la variable que habíamos dejado constante al principio. Eso habitualmente se llaman integrales reiteradas o sucesivas o secuenciales, y es lo que nos permite resolver los problemas de integrales dobles. Nosotros partimos en esta diapositiva de la expresión que vimos recién, es decir, la integral de una función de dos variables expresada como una suma, pero limitada en la región a un pequeño rectangulito Q sub IJ. Ahí definimos esa integral como el volumen de ese prisma que tiene como bases xy menos xy menos 1 y ij menos ij menos 1 multiplicada por la función. Eso es exacto, digamos, porque es para un solo rectangulito de una función escalonada. Ahí el paso que damos, que es el paso que hay que entender en el sentido de, digamos, de verificar o de interpretar la lógica de este procedimiento, es que xy menos 1 también se podría expresar como la integral del diferencial de x entre xy menos 1 e integral y el límite xy, como si fuera una integral definida. Si nosotros resolvemos esa integral, la que está en este momento remarcada, la primitiva del miembro de la derecha sería x, y si a x lo reemplazamos por xy y luego le restamos el reemplazo por x sub y menos 1, nos queda la misma expresión que está a la izquierda. Entonces, claramente, en la fórmula que vimos más arriba, que es esta, al xy menos xy menos 1, que está sombreado en este momento, ahora sí, está sombreado en este momento, lo podemos expresar como la integral de el diferencial de x entre x y menos 1 y x. Entonces, de repente, la fórmula que nos da la integral en el rectangulito q y j la podemos expresar ya de una manera que a nosotros nos inspira a recordar las integrales simples. Fíjense que lo que estamos teniendo a la derecha del signo igual en el primer miembro y después a la derecha del otro signo igual también en el segundo miembro, son dos integrales simples sucesivas. En la primera, ¿qué es lo que hacemos? Y ahora enseguida me conecto con ustedes para escucharlo. Hay un corchete que, bueno, según las reglas del álgebra tenemos que resolver primero. Ahí tenemos la función c, que en este caso es constante porque estamos hablando de una función escalonada, que la vamos a integrar respecto de x entre dos puntos de x, xy menos 1 y xy. Si la función no fuese escalonada, si en vez de c de ij constante fuese una función de xy, también la podríamos integrar, pensando que y es constante. La integramos respecto de x, de forma tal que su primitiva sería aquella cuya derivada nos da c y j. Una vez que resolvemos esa integral, la del corchete, nos queda una integral entre i sub j menos 1 e i sub j respecto del diferencial de i solamente. Entonces, lo que nos dé la primera integral lo integramos con respecto de i. Obviamente, o no tan obviamente, pero bueno, razonablemente se puede pensar que el orden de la integración no de ninguna manera va a cambiar el resultado obtenido. Por eso es que podemos poner también la misma expresión, pero en otro orden, respetando los límites, ¿no? Cuando
Integramos respecto de y, ponemos en la integral los límites que corresponden a y, no los de x, obviamente. Y eso nos lleva a esta expresión, que es la más general y que nos permite calcular las integrales dobles para cualquier función en una región rectangular, donde los intervalos están definidos por las letras a, b y c, d, que serían los intervalos para x y para y. Observen que en la primera de las dos integrales, que están a la derecha del signo igual, los límites a, b se corresponden con el diferencial de x que está dentro del corchete. Y los límites CD se corresponden con el diferencial de y que está fuera del corchete. Lo mismo que en la segunda integral, los límites AB se corresponden con el diferencial de x que está fuera del corchete y los límites CD se corresponden con el diferencial de, de x que está, a ver, que está fuera del corchete. Ahí quise hacer la gran compartir de pantalla y bueno, no sé si, creo que me están viendo a mí y también la filmina, sin, sí, sin perder de vista la filmina. Y yo también veo el chat, es maravilloso. Bueno, a ver, yo hablé 10 minutos respecto de esta expresión. Díganme, por favor, si entendieron la forma de llegar a la última expresión que está resaltada en este momento en la pantalla. Bueno, gracias. El tema de la expresión que todavía sigue resaltada en la pantalla, nosotros lo tenemos que considerar eh, desde dos puntos de vista. Uno, qué símbolo geométrico, qué representación geométrica tiene. Y dos, después, qué propiedades se pueden determinar de la función a través de las integrales dobles. En el primer aspecto, como ustedes vieron durante toda esta deducción, la interpretación geométrica del resultado numérico de una integral doble para una función positiva y continua es que el valor de la integral es coincidente con el volumen que encierra la superficie que define la función y limitada por el dominio en el plano XY contra el plano XY. Es decir, la interpretación geométrica del resultado de la integral doble definida en un dominio para una función XY vendría a ser el volumen que representa el sólido que encierra la superficie de la función contra el plano XY limitado por los bordes del dominio de esa función. El caso más general, que no es el que nosotros estamos viendo en este momento, sino que estamos considerando regiones rectangulares, es muy parecido al caso de las funciones de una sola variable, porque en el caso de las funciones de una variable, los intervalos únicamente podían ser segmentos. No había forma de que fuesen otra cosa. Entonces, el hecho de
de que nosotros tengamos la posibilidad de que las regiones no sean rectangulares, nos lleva a extender este concepto. Nosotros en esta filmina dejamos expresada la definición de una integral doble de una función integral definida, acotada, y esta definición es más bien rigurosa. Establecemos condiciones de existencia que nos permiten escribir esa función. Ahora, si nosotros lo vemos gráficamente, vamos a primero, esta gráfica sería la función dibujada como una superficie. El rectángulo Q, que está limitado por A y B para X y por C y D para Y. Ahora, la función ya no es escalonada, sino que es una función que tiene una forma de una superficie cualquiera. Si bien nosotros podemos establecer rectángulos pequeñísimos en donde la función se pueda considerar constante. Si nosotros consideramos un valor de i constante, nosotros estaríamos trazando una línea que atraviesa el dominio paralela al eje X. Y a partir de esa línea estaríamos también analizando una sección de ese volumen definida por la línea que nosotros dibujamos haciendo I constante. Bueno, esa sección que está rayada en el gráfico vendría a ser una superficie. Si a esa superficie la multiplicamos por un delta de I, nos daría como una feta de un volumen. Y si a esa superficie, que la integramos respecto de X entre A y B, la integramos respecto de Y, esas pequeñas fetas de volúmenes se van a convertir en un volumen general, que sería toda la integral doble. Esta interpretación geométrica es la que surge de la expresión que tenemos en la filmina que vimos recién, que ahora la estoy remarcando. Ya sea en el orden primero, integrando respecto de x primero y después respecto de y, o en el segundo orden. El concepto es que la primera integral nos da el área de una sección del volumen que estamos calculando, ya sea a lo largo de x o a lo largo de y, depende de respecto de qué integremos. En la primera de estas dos expresiones es la que coincide con la gráfica que vemos en la página siguiente. Y lo mismo podemos hacer en el orden inverso. O sea, esta es la interpretación geométrica de la integral doble. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bueno, ¿puede repetir la interpretación? Sí, es lo que estamos viendo en la pantalla. Ahí lo que tenemos que distinguir son algunas partes de esa gráfica que les voy a tratar de explicar
Hay una región Q que está compuesta por el intervalo AB, o está definida, mejor dicho, por el intervalo B y el intervalo CD. Para esa región Q, la función toma valores que están ubicados en una superficie en el espacio, es decir, para cada valor de xy, entre a, b y c y d, la función vale un valor que está por ahí arriba donde está sombreada esa curva. Nosotros en la gráfica o en la filmina anterior tenemos la definición de integral doble, que se integra primero respecto de x, en la primera integral que nosotros hemos elegido, en el primer orden, digamos, después lo podemos hacer en el otro orden que está puesta, integramos respecto de x. Y ahí vamos a interpretar qué pasa cuando integramos respecto de x a la función f de xy. Si integramos respecto de x, y se mantiene constante. Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica es desplazarnos en forma paralela al eje x, tomando un valor constante de y sub 0 o como lo llamemos, que va a estar entre c y d, pero va a ser constante. Esa integral de la función de xy con y constante es como si fuera una integral de f de x respecto de x entre a y b. Y la superficie que nos queda rayada es como si ustedes vieran en el plano zx la integral de f de xy por el diferencial de x. Y eso forma un área o una superficie que encierra la curva con el segmento AB. Bueno, esa superficie es el resultado de la primera de las dos integrales. Ahora hay que integrar respecto de y, que no integramos. Imaginemos esta superficie que está rayadita como una lámina delgada dentro de ese sólido que está en el espacio. Y ahora le demos un ancho o un espesor a esa lámina generando un delta de I. En vez de una lámina, ya va a ser una feta. Y una feta con un grosor determinado por delta de I. Si esa superficie la multiplicamos por el ancho de delta de I, vamos a tener un mini volumen de esa feta, paralelo al plano ZX, ¿no? Por supuesto, la feta sería. Ahora, si nosotros integramos respecto de I entre C y D, esa feta que va a tener un volumen del valor de la función integrada con respecto de x multiplicada por el delta y, se va a extender a todo el caminito CD. Y esa sucesión de sumas de las fetas nos va a dar la integral. O sea, el volumen de todas de todos los puntos que están en el sólido debajo de la superficie, limitados por la región Q y el plano XY. Darío, ¿se entendió? Bien, no de nada. Al contrario, ahí me hiciste que la pueda explicar un poco mejor a esa parte que es importante. Lo que también es importante es que en realidad no todas las regiones de integración son escalonadas. De manera que lo que a nosotros nos queda con estos límites sencillitos que parecerían A, B, C, D, en la práctica, las regiones de integración no son necesariamente escalonadas. Y fundamentalmente hay dos tipos de regiones
según los bordes de la región estén limitados por funciones de x o por funciones de y. Y acá es importante que ustedes logren interpretar cómo definen la región de integración. Los límites de integración en las funciones de una variable se definían por dos letras, A y B, el más pequeño y el más grande, y no había otra forma. Cuando hablamos de dominios en el plano, los dominios pueden tomar formas rectangulares, que serían los más sencillos, pero pueden tomar cualquier forma, puede ser un círculo, una forma irregular, una función parabólica, siempre concentrándonos en que estamos en el plano XY y que ahí el dominio puede tomar la forma o el valor, digamos, que corresponda al proceso o a la función que estamos estudiando. Para homogeneizar el cálculo de integrales, definimos dos regiones. La 1, en donde los límites a lo largo del eje X son constantes y el dominio está limitado por funciones de X, que son Y, H y G, en este caso la llamamos, o regiones tipo 2, en donde los límites para I son constantes, por ejemplo C y D, dos letras, dos números, pero los límites para X son variables, o sea, funciones de, de la variable Y. Con esas dos regiones podemos determinar los límites de los intervalos de integración de cualquier región porque podemos combinarlas. La clave de representar el dominio es cómo lo hacemos. El dominio de una función es un conjunto de puntos x y que tiene límites para x y límites para y. En las regiones del tipo 1 dijimos, tomamos a los límites de x como valores constantes, a y b. Y los límites para y como valores variables en función de x, h y g. H y G obviamente son funciones que dependerán de la forma de la región. Y para las regiones tipo 2, el conjunto de definición de la región, o sea, los valores de x y tienen que ser tales que para y los límites sean constantes, pero para x los límites sean variables y en función de y, que es lo que vemos en la gráfica, digamos, de la región tipo 2. Eso que parece sencillo de dividir en las dos regiones, en los ejercicios no es tan sencillo determinar los dominios, sino que hay que visualizarlos con mucha claridad. Y de eso sí tienen que ejercitarse, bueno, ahora lo van a hacer dentro de un rato, pero también practicando alguna definición, no tanto la integral, porque la integral mecánicamente se resuelve como ustedes hacían habitualmente con las integrales simples, sino la definición de los límites de integración. Si los límites de integración en una integral doble están mal definidos, bueno, claramente el resultado de la integral no va a corresponder al problema que se plantea. En el caso de una región tipo 1, la integral queda definida de la siguiente manera. A la izquierda del signo igual, en esa parte que está sombreada, ustedes lo que ven es la expresión genérica de la integral. Integramos en la región S una función respecto de x y de y. A la derecha del signo igual lo que vemos es, primero, en el corchete, lo que primero tenemos que integrar
y que es con respecto a y. ¿Por qué? Porque y no tiene límites constantes. Al no tener límites constantes, nosotros tenemos que integrar esa función respecto de y reemplazar los valores de y que nos queden de esa integral por las funciones de x. De manera que toda la expresión de esa integral nos va a quedar en términos de x. O sea, h de x menos g de x reemplazada en la primitiva. Cuando nosotros resolvemos esa integral del corchete, sin haber tocado para nada el diferencial de x hasta ahora, lo que nos quede va a ser una función de x en general. Y eso lo integramos respecto de x entre a y b. Y esa integral es una integral definida que ustedes pueden hacer con las técnicas habituales que tienen de integración para integrales definidas. En el caso de la región tipo 2, se procede de la misma manera, pero alterando el orden de integración. Si la integral es de tipo 2 y los límites están puestos como funciones de y, integramos primero respecto de x. De manera que la integral que queda dentro del corchete va a ser resuelta y determinada en términos de y, porque los límites están en función de las expresiones u de i y b de i. Una vez que tenemos esa integral resuelta, sin haber tocado el diferencial de i para nada hasta ahora, integramos respecto de i entre los límites c y d. Y en el caso que tuviéramos que combinar, bueno, nosotros podemos integrar de cualquier manera, pero antes de resolver la integral tenemos que dividir la región en dos regiones. Una región de tipo 1 y otra región de tipo 2. Esta parte, la que estamos viendo ahora en la pantalla, ¿la entendieron? Acá va a ser necesario que ustedes practiquen de determinar dominios de funciones, dominios de funciones, sobre todo regiones de integración, para tener un poquito de práctica. Eso lo van a hacer en todos los ejercicios de la guía, poco a poco, hasta que ya adquieran la práctica, porque después la integral en sí misma es, de alguna manera, reiterar las técnicas de integración que ustedes conocen para integrales simples. Las integrales dobles tienen aplicaciones, así como las integrales simples, digamos, también. Si si la superficie de integración es plana, claramente nosotros podemos integrar esa región de integración haciendo la función igual a 1 y el resultado nos daría el volumen de un cuerpo cuya base es la región de integración y la altura es 1. O sea que el volumen de ese cuerpo, si la función fuese 1, sería numéricamente equivalente al área de la región de integración, porque está multiplicado por 1. Geométricamente son dos cosas distintas, el volumen y el área. Pero numéricamente, cualquier volumen de un cuerpo cuya altura sea constante y 1 coincide con la superficie de la base. O sea, que el primer, eh, digamos, uso que tuvo una integral doble fue la determinación del área de una superficie irregular. Nosotros, por fórmula, podemos calcular
el área de un cuadrado, de un círculo, de un rombo, de una elipse. Hay fórmulas que nos permiten, pero si la figura es irregular, por ejemplo, una figura compuesta cuyo contorno sea una parte de una parábola, luego una recta, luego un círculo, o sea, una superficie irregular que se puede plantear como sumas de superficies cuyas, cuyas fronteras o cuyos límites las podamos expresar analíticamente. Esa suma la podemos asimilar a la suma de distintos dominios, de distintas regiones de integración. Entonces, integrando esas regiones de integración y haciendo la función igual a 1, la conclusión final es que obtenemos el área de la superficie. Como en el caso de las integrales de línea, de las integrales de una función de una variable, si la función era 1, el resultado de la integral era simplemente la longitud del segmento que definía el intervalo de integración. ¿Eso se entendió? La segunda aplicación importante de las integrales dobles es el volumen de un sólido en el espacio, que es un poco de lo que estuvimos hablando hasta ahora en cuanto a interpretación geométrica, ¿no es cierto?, de las integrales dobles. Eh, el, todo lo que vimos hasta ahora de la función escalonada, el prisma, el valor de la función, los intervalos multiplicados por el valor de la función, tienden a llevarnos a asociar el valor de la integral doble de cualquier función continua y positiva. Fundamentalmente eso es importante, ¿no? O sea, no negativa, como dice acá, y continua, yo también podríamos decir positiva y continua en ese dominio. La integral representa el volumen del sólido comprendido entre las gráficas de las funciones f y el plano xy. O sea, el, ese concepto de volumen del sólido en el espacio es el concepto más característico de la integral doble. Así como ustedes la integral simple la asociaban inmediatamente con el área encerrada bajo la curva, a la integral doble la terminarán asociando al volumen encerrado bajo una superficie. Lo que cambia es el concepto dimensional. En una integral simple de una función de una variable, estamos en el plano. En una integral doble con funciones de dos variables, estamos en el espacio. Y ahí es donde el concepto de superficie cambia eh, por el concepto de volumen. Bueno, el, ahora yo les quiero hacer algunos comentarios, digamos, con relación a este tema, en cómo sería conveniente que lo encaremos. Nosotros hemos dado tres clases para este tema, o sea, tres clases en total. Vamos a terminar el martes que viene, que sería 2, ¿no es cierto?, de junio, con la última clase. El jueves que viene, ustedes van a tener la clase directamente a las 9:30 de resolución de problemas, porque la parte
de teoría que falta de integrales triples la vamos a ver el martes que viene. O sea, a ver, repito y dígame si quedó claro. El jueves próximo entran directamente al aula en la parte de resolución de problemas, en la clase práctica, porque con la teoría que compartimos ahora, tienen material para hacer todos los ejercicios y estudiar lo que corresponde a la primera parte de la guía que van a concluir el día jueves. ¿Se entendió eso? No, no, no. No, serían dos clases teóricas, la de hoy y la del martes que viene, y las tres clases prácticas van a ser la de hoy, la del jueves, que sería 28, y la del martes, que, bueno, el martes sería eh, martes 2, como habíamos dicho. ¿Está claro? O sea, van a ser dos clases teóricas y tres prácticas. Las clases teóricas son la de hoy y la del martes 2. Las prácticas son hoy, el jueves, que van a entrar el jueves 26, el 28, que van a entrar directamente a las 9:30 a la clase práctica, y el martes que viene, que también van a tener clase práctica y teórica. O sea, el martes que viene sí tenemos nosotros teoría. En el caso de este tema 7, nosotros establecemos un margen de 3 clases porque la resolución de los ejercicios lleva más tiempo que los conceptos que hay que incorporar para resolverlo. Conceptualmente es importante el concepto digamos, de la representación geométrica que nosotros hacemos de una integral doble, el concepto de región de integración, pero fundamentalmente con los problemas que hoy les presentan las profesoras para resolver en la guía, van a tener bastante trabajo de práctica, que es mucho más que el trabajo de teoría. Eso en las clases cuando son presenciales, o cuando eran presenciales, teníamos el mismo esquema. En este tema, particularmente en el tema 7, habilitamos una clase más de práctica porque ustedes necesitan hacer esa práctica con las integrales dobles. Y los conceptos teóricos no son tantos, digamos, como para ocuparles el tiempo 1 hora y media en reforzar lo que vimos hoy, que conceptualmente hay que entenderlo y repasarlo, pero no son nuevos temas. Sí, el martes que viene tenemos que ver la extensión, digamos, de este concepto a integrales triples y también el uso de otros sistemas de coordenadas que no sean las coordenadas cartesianas. El, el esquema de nuestra materia implica que los dos temas que vimos en las clases pasadas, o sea, el 5 y el 6, que se estudia funciones de dos variables y su análisis en cuanto a puntos críticos, y el tema de integrales dobles, sean los más, digamos, centrales de la segunda parte de la materia. Y después el tema 8, 9 y 10, que habla de campo vectorial, se ven también como un conjunto. O sea que esta segunda parte es como un poco más densa que la primera. Si quedó claro, quisiera si me dicen si hay alguna consulta de los temas que vimos hoy en la clase de teoría. Sobre todo Mariano, que consultó lo de las clases teóricas y prácticas, me gustaría saber si les quedó claro cómo seguimos en esta semana y el martes de la semana que viene.
El jueves a las 9:30 la clase práctica como es habitual, exactamente, en el aula de la clase práctica. Y el martes que viene retomamos la normalidad de la situación virtual de teoría y práctica más tarde. Con relación a lo que vimos hoy, ¿qué dirían como conclusión? ¿Alcanzaron a entender el significado de la integral doble? Cuando ustedes se imaginan esto va como comentario, pero va a ser importante para los primeros ejercicios que van a resolver ahora en la guía. Una región de integración en el plano, inmediatamente se tienen que imaginar los límites de integración. Por ejemplo, si yo hablo de una región rectangular en donde la variable x está entre 0 y 2 y la variable y está entre 0 y 1, ¿qué figuras se imaginan en el plano como región de integración? X entre 0 y 2 y entre 0 y 1. Un rectángulo está perfecto. Ese rectángulo, si ustedes lo integrarían a una función que vale 1, o sea, f de x igual a 1, integrada entre esos puntos, entre 0 y 2 y 0 y 1, el resultado de esa integral le va a dar 2, que es la superficie del rectángulo o el volumen del prisma que tiene la superficie del rectángulo y la altura 1. ¿Eso se entiende? Bueno, ahora imagínense, y con esto vamos a terminar la clase. Imagínense la siguiente región. X entre 0 y 1. Y entre 0 y X. Repito. X entre 0 y 1. Y entre 0 y X. ¿Qué figura se imaginan en el plano con esos límites? La recta la define y igual a X. Darío dice una región de tipo 1. Puede ser una región de tipo 1 claramente, es una región de tipo 1, pero ¿qué figura geométrica tendría esa región, Darío? Un triángulo. Ese triángulo va a tener la base sobre el eje X, entre 0 y 1. Va a tener un cateto vertical que parte de 1 en X y llega hasta ahí igual a 1. Y la hipotenusa va a ser una recta, un pedacito, un segmento, perdón, que pertenece a la recta y igual a X, es decir, un triángulo acostado en el eje X con la hipotenusa que forma 45 grados con respecto a los ejes X e Y. Y la parte del triángulo que compone la región va a ser la que está por debajo de la recta. Si se imaginan ese esquema, es el primer avance que necesitamos
para imaginarnos nosotros las regiones de integración. ¿Se lo imaginan? A ver, es muy difícil así en la cámara, pero sería un triángulo. Uy, qué difícil. Así. En el eje que está ahí, sería un triángulo así. Más o menos, dice. Bueno, el, ahora no tengo como para escribir, puedo hacer un dibujito, capaz que se ve. A ver, vamos a... Lo que pasa es que queda al revés en el gráfico, pero bueno, supongamos, ustedes lo están viendo al revés porque la cámara da vuelta. ¿Lo ven? Darío. Bueno, eso imagínense que está para el otro lado, ¿no? El X positivo lo están viendo para la derecha. Entonces, ustedes tienen la función y igual a X, que es la que limita el triángulo en la parte de arriba. Abajo tienen X igual a 1. Y cuando ven los límites de Y, que suben por la flechita que está acá, para los límites de Y, primero encuentran la línea 0 y cuando salen de la gráfica atraviesan la línea Y sobre X. Por eso los límites quedarían así. Ahí sí que no se ve nada. Está totalmente al revés. Y ahí tampoco porque no es transparente. Bueno, acá yo les leo. El conjunto, el dominio es xy tal que 0 menor o igual que x menor o igual que 1 y 0 menor o igual que y menor o igual que x. Esta expresión que está acá corresponde a este triángulo. Ya vamos a preparar papel transparente para la próxima y cambiamos. ¿Ahí se entendió? Ah, ¿no se da vuelta? Yo lo veo dado vuelta. Ah, pero ahí lo veo en la otra cámara y lo veo derecho. Qué maravilla. En mi cámara, en la que yo estoy viéndome a mí mismo, en la pantalla, se ve invertida la imagen del papel. Pero en la otra pantalla que tengo a mi alumno virtual viéndome a mí, lo veo bien. Así que ustedes también lo vieron bien. Qué suerte. Bueno, chicos, vayan a resolver los prácticos. No nos vemos el jueves, pero seguramente los voy a visitar en la clase práctica a ver cómo está funcionando. Y cualquier cosa estamos a disposición. Así que nos veríamos en clase el martes que viene a las 8 y por ahí los visito el jueves a la práctica. Nos vamos yendo. Muchísimas gracias.